Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. Mi nombre es Abigail García y hoy vamos a aprender qué es el suelo y cómo se forma. Podemos decir que el suelo es una capa más superficial de la tierra, es un material no consolidado, o sea que no es sólido, está formado por minerales, agua, aire y microorganismos y es el medio donde crecen las raíces de las plantas. También podemos definir, ¿verdad?, qué es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que la rodea. A esta ciencia la vamos a denominar endafología. Vamos a hablar también de la formación del suelo. Para la formación del suelo se lleva un proceso que se llama meteorización. En la meteorización se divide en tres fases, que es física, química y biológica. En la física se dan aquellos cambios de temperatura por la cual produce que esta roca se fragmente, ¿verdad? Cuando esta roca se fragmenta, entonces en las grietas que quedan empieza a ingresar lo que es el agua, minerales y ácidos. Entonces cuando estas tres se juntan e interactúan, le podemos llamar ya la segunda fase, que es meteorización química. En la tercera fase de este proceso le llamamos biológica. ¿Por qué? Porque ahí se lleva a cabo todas las interacciones de seres vivos, como son bacterias, hongos, lombrices, y toda esta fase también le podemos llamar humus, que está formada por organismos descomponedores, que como él les había mencionado, que son bacterias y hongos, ¿verdad? Esto nos ayuda a que pueda surgir lo que es todas las plantas. Para poder entender todo ese proceso de formación de suelo, pues vamos a hacer un experimento y vamos a utilizar materiales que ustedes tienen también en casa. Los materiales que vamos a utilizar es un vaso plástico, vamos a utilizar lo que es una papa entera, vamos a utilizar otra papa cortados en pedacitos, agua, también vamos a utilizar un poco de tierra, perejil o cualquier hierba que ustedes tengan. Y vamos a utilizar una florecita. Si ustedes tienen una florecita natural, sería mejor. ¿Y cómo vamos a empezar este proceso? Vamos a tomar lo que es el vaso, nuestra papa, que esta es nuestra roca madre, que es donde se inicia todo el proceso. Cuando tenemos esta roca madre y empieza por los cambios de temperatura, empieza a fragmentarse, vamos a tomar lo que es la papa y la vamos a meter acá. Esta fase que hicimos acá, como ustedes pueden ver que se hicieron en pedacitos, a esta fase le llamamos física. ¿Por qué? Como les había mencionado, por los cambios de temperatura que sufre lo que es la roca, empieza a agrietarse y entonces es donde se produce la fragmentación, o sea que se quiebra, ¿verdad? Nuestra segunda fase, que es la química, estas interactúan pues los minerales, agua, ácidos, y cuando estas interactúan e ingresan por todas las grietas que se van formando por la tierra, a esta fase le llamamos lo que es la fase química. Y la tercera fase, que es la biológica, que es donde intervienen ya todos nuestros seres vivos como hongos, bacterias, lombrices, y que forman lo que es una capa oscura, que esta capa la vamos a denominar humus, que es uno de los componentes del suelo. Lo invertimos acá y como pueden ver ya crea otra capa. A raíz de esta capa que nosotros tenemos es donde empiezan a crecer las plantas, ¿verdad? Y en esta etapa es donde las plantas empiezan a formar sus raíces. Y las invertimos acá. Y así es como quedaría, ¿verdad? Este es nuestro proceso del suelo. Y como adorno y simulando que son ya los árboles, podemos poner acá. Y ese es cómo es la formación del suelo. Ahora vamos a hablar de los horizontes. ¿Qué son los horizontes? Son capas que se desarrollan en el interior del suelo y que se presentan con diferentes características.
y vamos a ver lo que son 4 capas u horizontes. Y vamos a utilizar de ejemplo el experimento. La capa D, que es lo que es la roca madre, que es hasta abajo, que para nosotros no es visible, ¿verdad? Lo que es el horizonte C es la fragmentación y restos de meteorización de la roca madre. Quiere decir que aquí interviene lo que es la fase física, ¿verdad? Y que vamos a verla acá. Ahora, lo que es la horizonte B, esta es donde está lo que es el humus, que esta va a absorber todo lo que entra por esta capa, ¿verdad? Por la capa de vegetación. Quiere decir de que cuando llueve, todo lo que entra por el medio de la vegetación va a caer a lo que es la capa B. Y lo que es la capa A es la materia orgánica sin descomponer, que sería lo que es las plantas, ¿verdad? Y ahí tenemos los cuatro horizontes. Ahorita vamos a ver un video sobre la importancia que tiene el suelo para nuestra vida. Soy la Tierra, vuestro planeta, y os quiero hablar del suelo. Algo muy importante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día está en mi parte más superficial. Allí donde están construidas vuestras casas, vuestros colegios o las carreteras por las que viajáis. Donde corren los ríos, crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo, de millones de años, que aún continúa, y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables. El sol, el viento, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños por la fuerza de esos obreros. Ese conjunto de minerales se enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así 1 centímetro de suelo fértil, tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida, la maravillosa vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de árboles, por ejemplo, dejan al suelo indefenso. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia y el viento se llevan al mar los nutrientes que contiene. Es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer allí nunca más. Lo mismo ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan a los seres vivos, ensucian el agua que hay bajo la superficie y hacen del suelo un lugar estéril. Sin suelos sanos no es posible una vida sana, así que debemos cuidarlos entre todos. El suelo que pisas es el suelo que te permite vivir. Por eso debemos ayudar a mantenerlo siempre limpio y, por supuesto, no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si lo mantenemos limpio, yo, la Tierra, vuestra casa en el universo y todos los seres vivos que vivís en mí, estaremos mucho más felices. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Como vimos en el video, para la formación del suelo se llevan muchos años, aproximadamente 500 años. Es por eso que es muy importante que nosotros cuidemos el suelo. Un dato curioso es de que la Organización de las Naciones Unidas declaró el 5 de diciembre el Día del Suelo. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo debemos cuidar el suelo.
Una de las cosas que debemos cuidar, y siempre hemos hablado y hemos creado pues programas, capacitaciones, es no tirar basura, o por lo menos que aprendamos a reciclarla, ¿verdad? Otra de las cuestiones que a veces es muy preocupante hoy en día es que a veces muchas empresas, fábricas, incluso hasta nosotros, tiramos materiales tóxicos a nuestro suelo. Recordemos de que el suelo, como lo vimos, es una capa que todo absorbe, ¿verdad? Entonces, si le tiramos, por ejemplo, veneno, químicos, entonces lo mismo va absorbiendo. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Es de que en el suelo también se producen los alimentos, ¿verdad? Y si empezamos a tirar materiales tóxicos, también vamos a salir perjudicados en nuestros alimentos, porque los alimentos como que van a filtrar todos esos materiales. Otra de los consejos, y que ahorita es muy preocupante, que se han visto noticias, es de que se han provocado muchos incendios forestales, a veces provocados por el hombre, a veces provocados por la misma naturaleza, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de evitar son estos incendios, ayudar a nuestro suelo y al planeta. Y una de las cosas fundamentales es cuidar y sembrar nuestros árboles. Para finalizar nuestra clase, ustedes me van a ayudar a formar lo que es un organizador gráfico. Y vamos a empezar. ¿Cuál es el proceso donde se inicia la formación de suelo? Exacto, se llama meteorización. En este proceso se divide en 3 fases. ¿Cuál es la primera? Muy bien, la primera es física. ¿Cuál sería la segunda fase de este proceso? Muy bien, a esta fase le vamos a llamar química. Y la última fase, donde ya encontramos todos los seres vivos, ¿cómo se llama? Muy bien, se llama biológica. ¿Y cuál fue el segundo proceso que vimos? Muy bien, se llama horizonte. Y esta está compuesta por 4 capas, o también le podemos llamar 4 horizontes. ¿Cuál sería la primera capa que encontramos en la formación de suelo? Exacto. Tenemos el horizonte A. ¿Cuál sería la siguiente? Muy bien, se llama horizonte B. ¿Y cuál sería el siguiente horizonte? Donde encontramos las rocas fragmentadas. Muy bien, se llama horizonte C. ¿Y cuál sería nuestro último horizonte? Donde encontramos lo que es ya la roca madre completa. Muy bien, sería horizonte B. Bueno, ya que tenemos nuestro organizador, vamos a hacer una retroalimentación del tema para que todo nos quede claro. La meteorización. La meteorización es el proceso de la formación del suelo y, como ya les había explicado, lo vamos a dividir en 3 fases. ¿Qué es física? ¿O qué se produce en la física, verdad? En la física se produce la fragmentación de la roca por los cambios de temperatura, que es química. En la química es donde interviene lo que es el agua, minerales, ácidos, y toda esta interacción le vamos a denominar química.
Y en esta fase es donde se producen y es donde nacen las raíces de las plantas. Ahora en los horizontes son capas que se forman por medio de este proceso. Y cada horizonte pues tienen distintas características. Por ejemplo, la horizonte D. La horizonte D es donde se encuentra la roca madre completa, ¿verdad? Y donde se inicia lo que es la fragmentación, que es donde interviene acá en la física, es horizonte C. En la horizonte B es donde es la etapa, ¿verdad? Donde recibe todos los residuos que transmite el horizonte A. Recordemos que el horizonte A es aquella capa donde están ya las plantas vegetales que reciben, por ejemplo, el agua de lluvia. Entonces, cuando reciben el agua de lluvia, primero cae por el horizonte A, que es la capa que nosotros vemos. Después que pasa por esta capa, pasa ya al horizonte B, que sirve como un tipo de filtración, ¿verdad? Entonces, va cayendo acá, y cuando caemos acá en el horizonte C, y donde va cayendo el agua, es donde se produce la reacción química. Y recordemos que el cuidado del planeta depende de todos.